Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Así Somos. Ya estamos en esta madrugada de día viernes, ya acercándonos al fin de semana. Está rico. Hoy día, qué rico, ¿cierto? Hoy día equipo completo para conversar de cómo nosotros, y hay que ser bien honestos, Monty, cómo nosotros estamos dañando al planeta. Tenemos imágenes impactantes de fenómenos naturales, a veces no tan naturales, lo cierto. Por ejemplo, para nuestro país, para Santiago el próximo martes se pronostican 31 grados. La cifra más alta o una de las más altas en pleno invierno. Eso es efecto de nosotros, ¿o no? Pero en el mundo entero también sucede. Y hoy día también más de 20 grados. Vamos a estar revisando impactantes fenómenos meteorológicos que están ocurriendo en el mundo, y para eso, Salfate, nos vamos de inmediato a China, porque literalmente una tormenta de arena se tragó una ciudad. Nos vamos a la ciudad de Dunhuang. Hay que entender que las imágenes hablan por sí solo. Me encantaría celebrar, pero vamos a ser obviamente buenos compañeros con los chinos en esta pasada, porque esta tormenta de arena, tal cual como lo anunciaron nuestros compañeros, se tomó y cubrió por completo toda esta localidad en el país oriental. Para no creerlo, no es película, no es el tráiler de la nueva cinta de desastre apocalíptico, es cómo se viene encima este murallón de arena. ¡Ojo! Mira eso. Vamos a entender, no, sí, o sea, piensa los que están viviendo ahí, o sea, piensa la gente que está en ese edificio. La Villa Frey, ponte tú, digo. La ropa, entra la ropa. Eso es lo mínimo. Oye, esto trae varias consecuencias. Hay problemas en los autos, después lo mismo cuando están en las veredas cerca de las playas. Ojo, con lo que sucede, esto es normal en esta época que hayan tormentas de arena. ¿Cuál es la problemática? Que el volumen, la intensidad, la exacerbación de los fenómenos climáticos es lo que tiene completamente anonadado a todos los Mira expertos. ese ángulo, chiquillo, hoy impresionante. Pero te das cuenta que esto es igual que la película que obviamente Michael Roldán tiene de cabecera como en Interestelar, cuando está en este juego de béisbol y suenan las alarmas para avisarle a la gente que tiene que irse a sus casas porque viene una tormenta de arena, tal cual como las imágenes que estamos viendo. Sí, sí. Y tienen que rehacer su vida desde ahí, los platos al revés, porque la arena se cuela por todo, por cualquier lugar del hogar, por cualquier motor de cualquier vehículo. Entonces me parece que este tipo de fenómeno, que puede ser muy llamativo al tema visual, yo creo que va a ser una tendencia que se va repitiendo. Ahora es, ¿cómo enfrentas la vida en un lugar donde este tipo de fenómenos climatológicos se empiezan a dar con mayor frecuencia? Significa que tienes que andar no solamente con la mascarilla, sino que además con algún tipo de pañuelo para protegerte, que no te entre a las fosas nasales. Va a tener que ocupar algún tipo de antiparra a los ojos. A los ojos. Por eso te digo, ¿cómo cambia la percepción de la vida, o cuál es la nueva normalidad, por decirlo así, que tiene que tener un lugar de esta magnitud para enfrentarse a un fenómeno que, insisto, más allá de la densidad de la magnitud, en esta ocasión se va a ir repitiendo cada vez más seguido. Ni pensar en hacer nudismo ahí. Oye, nosotros lo estamos viendo un poco desde acá afuera. ¿Porque te raspas? No sé. Déjame explicarte. Hay un testimonio justamente de personas que vivieron esta tormenta, y acá está que una persona que decía, era un hombre de 33 años, que decía, no podía ver el sol. No sufría una tormenta de arena tan fuerte desde hace varios años. Un poco lo que decía Salfate, de que efectivamente este es un fenómeno que se ha dado, no es tan anormal, pero con esta intensidad, claro que sí es anormal. De hecho, dice, al principio quedé envuelto en un polvo amarillo de la tormenta, luego este polvo se volvió rojo, todo esto él lo estaba viviendo la tormenta, y finalmente se quedó negro este polvo ahí en las imágenes que estábamos viendo, que son impactantes no solamente por los efectos que vienen, de cómo replantearse efectivamente, como dice Lama, el vivir en sociedad, el vivir bajo un contexto en el que en cualquier momento te puede llegar a suceder eso con esa intensidad, sino que esa intensidad va creciendo. O sea, esto ya es el desde para más adelante de cómo va a suceder. Salfate, usted se nos fue a la pantalla. Sí, mira, quiero revisar algunas de las imágenes en detalle, que es lo que estamos mostrando a toda la gente a esta hora de la noche. Fíjate que esto que parece visibilidad cero, hay que entender de que la tormenta de arena, en el momento en que está sucediendo, es una problemática que podríamos designarla de características de impedimento visual, por ejemplo, de suspender todo tipo de actividades. Pero la tormenta de arena no solamente sucede en el momento mismo cuando comienza a tragarse esta ciudad, sino que en la deposición y decantamiento de todas estas partículas. Tratar de limpiar esto, a diferencia incluso de la nieve, que por derretimiento podría entrar en la alcantarilla, esto es una cantidad que después se calcula en un inmenso número
de toneladas, de los cuales algunos techos colapsan, ¿cierto? Las viviendas más precarias, por supuesto, pero en general la limpieza y el proceso de tratar de volver a la normalidad, luego que toda esta ciudad ha quedado cubierta, es una de las problemáticas más terribles. Y aunque ustedes no lo crean, hay una parte positiva en este efecto, porque las tormentas de arena, como bien ha explicado nuestros editores, tienen la capacidad de transportar, de hacer un proceso natural de migración de ciertas semillas que terminan generando una apropiación de cultivos en ciertas áreas. O sea, esto obviamente es algo que favorece los sembradíos en los lugares de características rurales donde la agricultura se lleva a cabo. Pero lo que es la ciudad misma, y este es el tema, pareciera que es una imposición del hombre que no aporta nada a los ciclos de la vida. Cada vez que hacemos un edificio, la naturaleza no sabe qué hacer con ello. La caca de un animal, sus pisadas en el pasto, todo sirve para algo, pero sin embargo todo lo que hace el hombre no hace más que interrumpir procesos. Y aquí, así como lo veíamos los animales, yo no sé si la Tierra quiere tomarse el espacio que nosotros le hemos robado en el fondo. De todas maneras, quiero tomar el ejemplo que pusiste de Interestelar, donde se muestran estas tormentas de arena, que además en esa película se muestra otra problemática que tiene que ver con la escasez de alimentos. Claro, que recuerda el mismo que polvo ellos, matando la tierra. Claro, y que ellos solamente se alimentaban de maíz, que era lo que tenían más a mano, porque también había ahí una crisis que yo creo que muy pronto ya se va a empezar a exacerbar si seguimos con este tipo de conductas y deteriorando así el planeta. Ahora, hay otra explicación que leía, daban unos investigadores que son como expertos en usos de suelo, decía que todo esto se produce o se habría producido por el mal uso de suelo en Mongolia, que está muy cerquita de esta frontera en donde estamos viendo esto, que está cerca del desierto de Gobi en el sector norte de China. Entonces, lo que dicen estos investigadores es que en el fondo los vientos siempre han estado, o sea, no es una condición extraña, que es como lo que decías tú, pero sin embargo los suelos están tan degradados porque finalmente están cultivando en tierras que no son las más aptas para cultivos, se están sacando los pastos nativos, por así decirlo, y se están haciendo tierras de cultivos que tienen una vida útil, por ejemplo, de 30 años, y después esos suelos quedan inutilizables. Entonces toda esa remoción va generando que cuando exista mucho viento se provoquen estas tormentas de arena cada vez más fuertes. Entonces al final uno dice, todo lo que estamos viendo no es por obra y gracia del Señor del Universo, sino que finalmente son acciones del mismo humano, que vamos día a día deteriorando el planeta, no nos damos cuenta porque también hay una necesidad de alimentación, sobre todo en Asia, en donde se concentra la mayor cantidad de población mundial. Entonces aquí uno dice, chuta, necesitamos abastecer de alimentos, cómo se hace, cómo se optimizan los suelos, pero eso también va en detrimento del mismo medio ambiente si no se hace de una manera correcta. Recordemos que hay una proyección de aquí a 50 años en donde el desierto, que es característico del paisaje norte de nuestro país, Chile, podría llegar hasta la quinta región, pasar a la cuarta región, así como entrar a la quinta región. Imagínate, es tremendo. Todo eso de características más desérticas, como Arica, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? Que dice que una vez que eso suceda, es como un incendio que mientras más cobertura tiene, comienza a acelerar el proceso de temperatura y más fácil se quema lo que está alrededor. Vale decir que es progresivo. O sea, un año de desierto, al siguiente avanza más velozmente, y como ahora hay más desierto, avanza más velozmente, y finalmente es donde unas pocas décadas más el paisaje o este tipo de escenario podríamos estarlos viviendo en nuestro propio país. Y el problema es que, bueno, China será todo lo que ustedes quieran, digamos, pero tiene recursos para desenvolverse frente a estas tragedias. Chile, todo lo que le cuesta pararse cuando hay un terremoto histórico, y que empieza a ocurrir esto de forma frecuente. O sea, ahí es donde una vez más vamos a tener que reconsiderar en qué parte de Chile se puede vivir mejor, y se va corriendo las líneas al sur cada vez más. Es la que quieren comprar los chinos, no por nada. Vamos a hablar de eso, tenemos que hablar de eso. Es súper importante lo que dice Monty. Yo no había llegado a esa información, pero efectivamente acá de nuevo hay una crítica a los medios de comunicación. Cuando uno ve esta noticia, por lo general esto es algo normal, ¿cierto? Se da siempre. El titular, de hecho, recalca, y la información de los medios de comunicación recalca que esto es un fenómeno que se da en ese sector de China, y que en el fondo la intensidad es la que va creciendo, pero no se le da mayor explicación a por qué esta intensidad. Entonces uno puede entender hoy día, con la información que trae Monty, de que efectivamente es un fenómeno que siempre se ha dado, pero que se dé de esta forma, con estas consecuencias, con este ímpetu, sí tenemos responsabilidad nosotros. Y creo que ahí viene mi tirón a los medios de comunicación, que sí tenemos que hacer hincapié cuando nosotros, los seres humanos, y de qué lado, porque siempre nosotros tenemos responsabilidad al final del día, pero por qué lado tenemos la responsabilidad.
irresponsabilidad efectivamente. Cómo el sobreexplotar ciertas tierras y explotarlas de manera tremendamente inescrupulosa y tremendamente negativa, que uno entiende, se necesita el alimento inmediato para gran sector. Pero en el fondo, ¿es la forma de explotar esa tierra y esas tierras? La respuesta hoy día sería que no. Perdóname, acá en el sur de Chile se taló un bosque nativo para lotearlo para hacer unas parcelas. O sea, nosotros estamos peor todavía. Por último, fuera para comer. Esto es para que coman 2 o 3. Los típicos pelafustanes de siempre. Sí, pero si nunca he dicho que nosotros estemos mejor. No, por eso, yo creo que nosotros en este tipo de actitud estamos 10 puntos menos. Exactamente. Ahí la falta de regulación que tanto se habla. Sí, pues, y China uno de los países más contaminantes del mundo. Pero más cosas han pasado también en Latinoamérica, Michael Salfate. Yo no sé si sea menos grave, pero hay que tener mucho ojo con estos fenómenos porque siempre generan un impacto en la población local. Nos vamos a Bolivia. El diablo de polvo. Exactamente. El diablo de polvo. Bueno, esta idea, mira, atención, están en un partido de fútbol, atención a lo que va a ocurrir aquí, se levanta este remolino, ojo, más allá de lo pintoresco, mira, estamos viendo una imagen que, digamos, es potente, es pintoresca, son las cosas que uno comparte. Uy, sí, señor. Un perrito, Sí, ¿no? sí, señor. Bueno, levantó algo. Ojo, estos remolinos que se ven pequeños en tamaño a comparación a aquellos que son más espectaculares, tienen la posibilidad de levantar un ser humano. Claro. Y se les llama, obviamente, el diablo de polvo o que adentro viven demonios. Esa creencia también existe en nuestro país. Se dice que viven como espíritus malignos dentro de estos remolinos y en algunas partes de nuestro país se les hace algún tipo de reverencia como para alejarlo o algún tipo de saludo para que no siga causando estragos. Esto que difícilmente uno podía llegar a toparse en la vida con un fenómeno tan curioso, la verdad es que se está repitiendo cada vez más y más. Chile no es la excepción con respecto a este fenómeno en particular que, insisto, se ve inofensivo, se ve simpático para compartir en redes sociales, pero la verdad es que su continua repetición podría llegar a afectar de manera sistemática al mundo entero, en los países de nuestro continente. Hoy está el contexto de un partido de fútbol, claro. No hay ningún herido justamente, de hecho el relato cuando uno lo escucha con audio es muy caricaturesco en el fondo porque se burlan de que este diablo de polvo se va tragando al árbitro en el fondo, cosa que a veces en el fútbol uno quiere que se coman al árbitro. No existió herido, solamente se tuvo que pausar el partido unos 4 minutos. Se hizo una pausa y después se retomó justamente el partido. Pero es heavy, de hecho, cómo se lleva el perrito, creo que todos reaccionamos de inmediato. La imagen es fuerte, no deja de serlo. Sí. Es que el relato te demuestra que, así como nosotros no salimos corriendo cuando hay un temblor, ellos tampoco tienden a asustarse mucho cuando ven este fenómeno. Pareciera que están más acostumbrados a vivir con él de lo que podríamos estar nosotros. Ahora, lo divertido, claro, lo que decía Michael, el relato. Este partido de la Liga Amateur Boliviana, los equipos eran Chelsea contra Chapecoense. Ahí te das cuenta que ponen nombres de equipos extranjeros. Ganó 2-0 Chapecoense en la final. Felicitaciones al campeón. Ahora, insisto, me llamó mucho la atención eso, que ellos no tienden a asustarse con este tipo de fenómenos. De hecho, no se para nada. De hecho, al final del video se escucha como que una estructura metálica golpea muy fuerte. Y uno le dice al otro, fue la puerta. Así como... natural. ¿Sabes? Esto es algo que acostumbramos ver. Sin embargo, yo creo que el tema acá es, lo estamos viendo ahora. ¿De qué tamaño va a ser en 2 años más? Claro. Ese yo creo que es el punto a tomar en cuenta. Es la velocidad en la que se van incrementando. En Estados Unidos no levantan perritos, levantan vacas y tractores. Twister, o sea, película. Tractores de verdad, ojo. Sí. El último caso más emblemático fue que agarró un auto y se lo tiró al techo de una casa que estaba como a 5 kilómetros de distancia. Y nada que hacer. Esperemos no llegar a eso. Y vamos a seguir con más videos impactantes, pero atención, breaking news. Hagan cadena nacional. Esta noticia la tienen que saber absolutamente todos. Porque ahora podremos disfrutar de HBO Max y todo su contenido gracias a BTR. Si tienen televisión digital BTR, podrán disfrutar la plataforma de streaming HBO Max, con contenido Warner Bros., DC, HBO, Cartoon Network, Max Originals y mucho, mucho más. Hay para todos los gustos y está increíble. Solamente, escúchame bien, deberán seleccionar su operador de cable e ingresar las credenciales de la sucursal virtual BTR y tendrán acceso directo a la plataforma HBO Max. Ya lo sabes, si eres BTR, ya tienes HBO Max. Fuerte aplauso para BTR. Buenísimo. Acompañándonos aquí justamente en Así Somos. Cuando uno se va al tema científico, Salfate, uno dice hay cosas muy positivas, ¿cierto? Como por ejemplo estos verdaderos drones en Emiratos Árabes que hacen llover a través de cargas eléctricas. Pero ¿qué tan controlado se puede tener eso? ¿Por qué estas lluvias, científicos desataron lluvias
torrenciales en gran parte del desierto. Mira esas imágenes. Sí, yo creo que se les pasó la Eso mano. artificialmente, te pasaste. Exactamente. Como tú bien dices, Michael, hay que entender de que llueve, una nube hace llover y genera además, no siempre, una tormenta entre una sumatoria de la cantidad de concentración de aguas a cierta temperatura que se precisamente aglutina en la nube, más el proceso de ionización y de generar carga eléctrica que terminan despidiéndose para hacer contacto una vez más en la Tierra y así, digamos, sacarse de encima esa energía. Yo creo que la idea estaba perfecta, está bien pensada, porque a diferencia de cómo se hizo, estos primeros experimentos se hicieron en la guerra de Vietnam, que era para, de cierta manera, emboscar a las tropas enemigas, sí, pues. Y hacían llover y tormenta eléctrica. Ok, y ahí se dieron cuenta, oye, podríamos ocuparlo para algo bueno. Y se hacía con yoduro de plata. Entonces el problema es que está contaminando con químicos las nubes. Lo máximo y lo mejor que se ha logrado es lo que estamos viendo ahora en los Emiratos Árabes, que es cargarlas eléctricamente. El problema, como bien decía Michael, es que poder proyectar cuál va a ser el resultado final. O sea, si en realidad tú estás poniendo un fósforo, pero no logras calcular bien a cuánta cantidad de parafina lo estás poniendo, esto se puede transformar en una explosión, y cuando ellos querían hacer llover, finalmente terminó convirtiéndose en prácticamente un diluvio. Sí, me imagino que debe haber así en Emiratos Árabes como el alcalde Lavín. ¿Se acuerdan cuando le ponía las nubes, las fertilizaba para que... No le resultó, pero lo intentó. Yoduro de plata, parece. El Lavín de allá me imagino que tuvo una idea mejor y decidió ocupar el tema de los drones. A mí me parece que esta puede ser en muchos casos una solución, pero esto es algo que tú no lo puedes medir. Me parece que es difícil de proyectar porque a pesar de que tú puedas decir, ¿sabes qué? Vamos a enviar un dron, va a ser tal la carga eléctrica que le vamos a entregar a la nube, con lo cambiante que está el clima, con lo amenazante que está, posiblemente hasta al más pequeño un poco. La reacción en cadena no se puede calcular. Exactamente, no vas a saber hasta dónde puede llegar. Y me parece que ahí hay un tema que es bastante complejo, porque hay una necesidad del agua sin duda. Pueden hacer llover, perfecto. Yo me pregunto otras cosas. ¿Cuánta de esa agua lograron salvar? Perdón, yo me pregunto otra cosa. ¿No estamos viendo acá un arma en potencia también? Perdone que pienso así. Pero fíjate que si yo quiero destruir un sembradío, ¿qué tal si lo que estamos viendo es los Emiratos Árabes, que son alumbrados para hacer las cosas? Hoy día nos muestran cómo pueden hacer llover lo que desde hace mucho tiempo otros ocupan precisamente para inundar, para desabastecer o para generar problemas de exceso de agua en ciertos lugares. Ojo, sí, es tan fácil, o sea, ni siquiera estoy pensando maquiavélicamente. Si pueden hacer eso, claramente, así como sirve para algo bueno, sirve para algo malo. Ve para qué, obviamente lo puedo ocupar en términos de guerra. Ya, la pregunta es entonces, como esto es una reacción en cadena, ¿ya? Hago llover en Emiratos Árabes gracias a descargas eléctricas. ¿Dónde miro? Porque en algún lado tuvo que haber quedado una cagada. ¿Dónde miro? ¿Dónde se fue lo otro? O sea, de hecho ahora hay alertas por los vientos, por eso digo, inundaciones. Mira, la semana pasada creo que fue en Twitter que vi un video que decía, esto es el video de una ciudad en China donde cayó la cantidad de lluvia en un día que debería caer en 8 meses. Sí, 8 meses. Claro. 8 meses. Y los suelos no son capaces de absorber. Claro, pero imagínate en un día que llueva lo que llueve en 8 meses. Entonces, por eso te digo, acá funcionó. ¿A dónde quedó la cagada? ¿Dónde se fue? ¿Dónde está la reacción en cadena? Claro, porque acá uno dice, Emiratos Árabes es uno de los países más secos y calurosos del mundo, llegan a tener temperaturas de 50 grados, pero finalmente es una tecnología, como bien dices tú, que es un arma de doble filo, y finalmente sigue siendo restrictiva porque es tremendamente caro hacer que bombardear estas nubes o hacer que llueva. Y lo otro que también tenemos que preguntarnos es si efectivamente el yoduro de potasio, de plata, y también el hielo seco que se ocupa para bombardear estas nubes, si tiene después un efecto sobre la biodiversidad, sobre los suelos, que después esa agua se ocupa muchas veces en la agricultura, si después eso al momento de consumirlo nos va a generar un problema, o si nos cae esa agua directo al cuerpo, si también nos genera un problema. Son muchas interrogantes las que todavía quedan ante una idea que parece ser muy buena, muy salvadora, pero que también tiene un lado B bastante desconocido y oculto todavía. Lado B y lado oculto, quedan muchos videos, quedan muchas imágenes lamentablemente impactantes. Quiero que veamos el siguiente video, pero por favor escuchémoslo. A ver, sobre todo escuchemos.
Lo que estás viendo ahí es tremendamente impactante. Estamos hablando de un deslizamiento de tierra tremendo. Todo esto provocado no de forma natural. Que no te digan eso, que no te digan que esto fue efecto de la naturaleza, la rabia de la naturaleza. Si hay rabia, es contra nosotros. Nosotros estamos generando esto. Eso es uno de los tantos videos, ese de la India, pero quedan mucho más. Los revisamos después de la pausa. Esto es Así Somos. Ya estamos de regreso en Así Somos y nos vamos de inmediato a lo que tú estás esperando. Nos vamos al norte de Italia, donde el lunes pasado, o sea, una tormenta de granizos que según los medios fue excepcional, apocalíptica. Salfate, estamos hablando de granizos que eran del tamaño de una pelota de tenis. No más chico que eso, una pelota de tenis que causó grandes consecuencias. Vidrios rotos, autos completamente abollados, personas que se vieron golpeadas por estos granizos gigantes. Recordemos que, a propósito de Italia, Argentina hace no muchos años atrás empezó a incluir en los seguros automotrices daños por granizo, porque eran tantos que empezaban a romper parte de la estructura del automóvil, sobre todo los techos, mira. y los parabrisas se rompían. O sea, simplemente háganse la idea de que eso te llega a pegar en la cabeza. Y no olvidemos que estamos en pleno verano. Estamos hablando de países donde las tormentas eléctricas a veces no son tan inusuales. Pero granizos, vale decir que el frío y la lluvia comenzó a generarse a tan alta altura que termina germinando y rociando estos tremendos pelotones de cubos de hielo. Es bien complejo, la verdad. Una vez más, la agricultura, la vida en la ciudad, animales y por supuesto en seres y propiedades privadas quedan completamente o gran parte de ellas destruidas. Ojo, por mucho menos con ventiscas a la región metropolitana y lluvias relativamente fuertes, comienzan a caerse y a desprenderse los árboles. Acá queda la embarrada con... Si granizar así, no. Sí, créeme que sería la portada del diario de los próximos 5 días, digo. Sí, o sea, tratando de ver todo el daño que provoca. Mira eso. Interesante lo que mencionaste de la agricultura, porque justamente agricultores se hicieron presentes con respecto a este tema y dijeron que ellos hace mucho tiempo están viviendo un fenómeno que se llama tropicalización y exacerbación de eventos climáticos cada vez más extremos. O sea, si llueve torrencialmente, si hay granizos son de este porte. No sé hasta dónde va a llegar. Si hay calor, hay mucho calor. Puede que eso sea 6 meses de esto. Entonces, al final, lo que ellos dicen que todo esto finalmente provoca pérdidas millonarias para su sector, lo cual se traduce, por supuesto, que en la alimentación del día a día del país y de las exportaciones también se ven afectadas. Y otro dato que daban es que esto no es de ahora. En el 2019, a principios del 2019, estas tormentas de granizo fueron un 50% más agresivas y con más frecuencia 50%. Que en el mismo periodo del 2018. O sea, en poco tiempo, en muy poquitos años, hemos ido viendo que este fenómeno va increciendo. O sea, es una curva que va en un ascenso que de verdad, y yo sé que hay mucha gente que está muy preocupada de este tema, pero no sé si las cosas que se están haciendo a nivel nuevamente gubernamental, porque aquí no basta solo con buena voluntad de un empresario, aquí tiene que ser una política pública, tiene que estar involucrado el sector privado, nosotros como consumidores también, o sea, es un todo, acá no se puede responsabilizar solamente un sector, pero este tipo de cosas claramente van en ascenso, pues Lama, eso es lo preocupante. Sí, ¿sabéis qué? Hay una... A ver... Me parece que hay lugares donde deberíamos estudiar más por qué están pasando estos fenómenos. Yo desconozco cuál es la realidad ecológica italiana y cuál es el nivel de contaminación que tienen. No creo que si yo estoy contaminando voy a sufrir yo la consecuencia. Tengo la sensación de que unos contaminan a un lado y les toca la consecuencia a otros. De hecho, los que son más respetuosos con la naturaleza están pagando el pato, curiosamente. Entonces, como Francia. Y mira Italia, lo que decía Lamonte, todo lo que ha pasado a nivel climático, también los temblores. Las temblores para nosotros, terremotos para ellos. Sí, po. Entonces, y todo esto en un margen de 5 años. Sí, po.
Sí, claro. Entonces, ¿te acuerdas las inundaciones que revisamos el año pasado o el año antepasado? O sea, de hecho, al otro día de estas imágenes, el día martes, siguieron las lluvias torrenciales justamente, con deslizamientos de tierra en gran parte, en varios sectores de Italia, donde rescataron, solo te estoy complementando, más de 60 personas en un día, por problemas con la tormenta. Eso es lo que... Entonces, acá hay que hacer un estudio de otra cosa, es por qué está pasando esto tan seguido en Italia, a todo nivel natural, porque a toda escala, y ¿dónde está, por decirlo así, el hoyo que provoca la gente? ¿Qué pasa? Esta es la consecuencia, ¿dónde está la causa? ¿Dónde está la causa? Porque yo creo que es ahí donde tenemos que atacar. Oye, ¿alguno de ustedes considera... Nosotros. Yo no sé si lo están haciendo en alguna parte del mundo, de que es irreversible o sería demasiado lento si todo hoy día, si por un acto de magia, un milagro increíble de la humanidad, nos ponemos todos de acuerdo a cuidar el medio ambiente, todos, ahora, desde ahora ya. Revertir esto es muy difícil. En términos de contaminación es más fácil, pero respecto a cómo el clima ya se estabilizó de esta manera, es muy difícil, se demoran muchos años, dicen. ¿Alguno ha considerado que quizás nosotros vamos a tener que cambiar nuestro estilo de vida y que las construcciones sean de otra manera, que los asentamientos no sean tan concentrados, que quizás la vida en la ciudad cambie y tenga que haber una dispersión más grande hacia lugares, digamos, no construyendo en altura, sino con cierta cantidad de metros de tierra virgen o digamos no construido por cantidad de casas? Porque yo creo que es la única posibilidad. Yo creo que contra la naturaleza la batalla está perdida. Yo no creo en la naturaleza humana. Yo soy bien negativo en este aspecto. Yo creo que de partida jamás nos vamos a poner todos de acuerdo. Y si nos ponemos todos de acuerdo, nos va a faltar el vivito que se va a aprovechar y que va a decir, listo, todos se están esforzando. Y los constituyentes queriendo, pues. Y ese va a joder absolutamente todo. Piensa que acá, tú sacaste el tema de la contaminación. Piensa que grande de las ciudades del mundo, con el confinamiento, la contaminación bajó, pero a niveles que tú decías, wow, la pandemia trajo algo bueno, podemos respirar buen aire. Bastó 2 días que el ser humano saliera de su casa para que la contaminación no volviera a las cifras anteriores, creciera el doble de las cifras anteriores. Entonces tú ahí decís, efectivamente, Lama, no hay esperanza en el ser humano. Con diabetes. ¿Y sabéis cuándo hay menos esperanza en el ser humano? Cuando el ser humano se dedica, perdónenme la expresión, a cagar verdaderos paraísos en la tierra, en pro del turismo, en pro de que todos tengan acceso, no, se dedica a contaminar el agua, los lugares, y eso es un claro ejemplo de lo que se está viendo justamente en Tulum, Salpate, un paraíso bello que hasta hace algún minuto era de alguna forma un poco, era poco accesible. Hoy día el acceso un poco más masivo y están jodiendo ese paraíso. Atención, mire, fíjese que estamos hablando de un país, de un sector del país azteca que además de bello, selvático, lleno de tradiciones, de pueblos originarios, en donde gran parte de la cultura, de la cosmovisión que nos unifica como continente, fue creado en las tremendas civilizaciones antiguas, respetuosas de los ciclos de la naturaleza, como eran estos sectores. ¿Qué hace el hombre moderno? Está bonito, ¿eh? Hagamos un negocio, pongamos resort. Pongamos una serie de cadenas hoteleras o cabañas, porque toda la gente, ¿cómo no va a querer estar en estas imágenes, como decía Michael, realmente paradisíacas? Ok, pero ¿cómo lo hacemos rápido? Tenemos que pedir permisos, tenemos que hacer alcantarillado. Hagamos una cosa, dijo el pillo de siempre. Hagámoslo así nomás, y como con la ley del mono, cuando ajustemos plata, con el municipio comenzamos a hacer para que todos los sistemas de aguas servidas lleguen para que puedan ser procesadas. Eso nunca pasó. Y estas imágenes que ustedes están viendo, si nosotros a pie caminamos por esas playas, si nos acercamos sin necesidad de un microscopio, estas aguas están contaminadas en un alto porcentaje por las drogas que los turistas llevan cuando hacen estas fiestas masivas, wild on, descontroladas en estos lugares. Voy a celebrar la vida en paisajes paradisíacos naturales y llevo todos los diablos de la ciudad y finalmente termino arrasando. Y como decía Michael, lo que era bello, lo que era perfecto, lo que era inspirador, hoy día es una cloaca de las personas que van apenas un fin de semana, pero
están cargando, voy a hacer hincapié en ese punto, mayoritariamente con todo tipo de drogas de diseño, y a propósito que el narcotráfico ya claramente se tomó por la cantidad de turistas que hay ahí. Qué tremendo. Oye, tenemos unas declaraciones, unas explicaciones que hace un hidrogeólogo con respecto a este tema. Él es Alejandro López, los invitamos a escuchar sus palabras. We are going to see a cenote here, and as you can see, it is surrounded by the mangroves. This kind of mangroves are typical in the Mexican Caribbean, and normally this kind of ecosystem help us to treat the water in a natural way. And it's connecting the forest, the mangroves, the seagrass, and the coral reef. I think the worst thing that we have found here in the Tulum area and in the aquifer comes from nutrients because the flush of the toilet. There are a lot of heavy metals. There are chemical and pharmaceutical compounds as ibuprofen, naproxen, and there are some tracer concentrations of drugs as cocaine that all of these compounds that were not there for years ago. Claro, aquí claramente se está evidenciando una mala conducta por parte de los turistas. No sé quiénes han tenido la posibilidad de estar allá. Yo he estado en la Riviera Maya, en esa parte de México. Es realmente hermosa. Lo que él decía, estos cenotes, son estos como pozos submarinos, porque toda la Riviera Maya está lleno de ríos subterráneos. Abismos, verdadero abismos con agua. Exactamente, tú tienes que bajar, o sea, meterte debajo de la tierra para llegar a un pozo gigante de agua, y tú cuando estás adentro solamente ves un pequeño hoyito donde entra la luz. O sea, son paisajes maravillosos. O sea, y tú dices que de verdad la naturaleza es mágica. Y los lugares, por ejemplo, que son reservas naturales, la gente, quienes están encargados como de resguardar esos lugares, son bien estrictos con los turistas, porque te piden, por ejemplo, no entrar con bloqueador. Y ellos te pasan un bloqueador que es especial, orgánico, biodegradable, que no va a generar ningún daño al agua ni a las especies que viven ahí. Entonces, al final, cuando uno va de visita a estos lugares como turista, tiene la responsabilidad de portarse bien si es lo mínimo. Tú estás en un ambiente que no es tuyo y donde claramente la gente también vive del turismo en ese sector, y es inaceptable que el ser humano siga como con esta supremacía, que como somos seres, no sé, somos los mejores de este planeta, que claramente no lo somos, pero nos creemos con el derecho de invadir y hacer uso, y si estamos de vacaciones es como wild on, y da lo mismo, hagamos lo que queramos, total estamos de vacaciones. Esa pérdida del sentido de la empatía es la que tenemos que trabajar mucho de aquí en adelante. Corre yo no vivo acá, así que claro, no da importa, lo mismo. ¿no? ¿Sí? O sea, es como eso, ¿no? Y allá cuidan mucho esos lugares. Pero es un sacrificio en el fondo. Pero no hay respeto. No solamente no solamente la industria del carbón u otras genera una zona de sacrificio, sino que también esta. Si tú te ponías a pensar, toda la gente que vive alrededor de Tulum, los que son nativos de la zona, son esclavos de los resorts. Es porque ellos te lo venden como, oye, nosotros vamos a dar esta fuente de trabajo, y un trabajo de mierda. Entonces me parece que es como, incluso los parques de Disney, tú alrededor de Orlando, con cualquier persona que habla te decís, todos vivimos del ratón acá. Claro. Y al vivir del ratón, el ratón decide cuánto van a pagar a cada uno, y el ratón es rata. Entonces, claro, no hay mucha más oferta. Claro, me parece que ahí hay un problema. Una zona de sacrificio en Chile turística es San Alfonso del Mar. Tiene el mismo problema que hay en Tulum. No hicieron el alcantarillado. Muchos vecinos de la zona de Mirasol, si no me equivoco, encuentran sus pozos subterráneos de agua natural completamente contaminados. Entonces, me parece que esto es... A ver, ¿cuál es el costo de la entretención? Y eso es algo que no nos hemos preguntado nunca. Hazte una pregunta, cuando tú vayas a un restaurante y pedís cualquier tipo de plato, ¿cuál es el costo de ese plato? Claro. Porque esto corre para todos lados. El costo de tus pantalones, etcétera. Entonces, me parece que acá el tema de la entretención es algo que nunca va a estar regulado, que es cada vez más extremo, porque al igual como el morbo, ya no me entretiene lo mismo que me entretenía hace, voy a poner en mi caso, 10 años, hoy día que las distancias son más cortas, hace 6 meses. Claro. Entonces me parece que hay un tema ahí que nadie va a querer tratar, porque no solamente está esto en la Riviera Maya, en otras zonas de México tienes, y lo voy a decir sin pelo en la lengua, playas para pedófilos, donde hay un comercio sexual de menores de edad brutal. Entonces, es necesario que el planeta tenga estas cloacas para que cada uno de nosotros, cuando quiera sacar sus demonios o quiera enmierdarse entero, pueda ir, volver y dejar toda su basura allá.
No sé. Y ándate, tú tocaste el punto de la entretención. Justamente en todos estos sectores, en la Riviera Maya, en Cancún, Playa del Carmen, ¿cómo se hace también entretención con los animales? Ay, no, En el fondo, esos son los típicos sectores donde efectivamente tú vas a nadar con los delfines. No de lejos, No, con ahí un mismo. delfín que vive encerrado en un espacio pequeño, otro un poco más grande, pero además te enseñan a subirte al delfín, a agarrarte de la aleta del delfín, y el delfín está así, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Por Playa del Carmen, vas caminando justamente por Playa del Carmen y aparece la gente con el monito. Y el monito que te dicen que en el fondo lo tienen para la defensa y qué sé yo, pero el monito se ha sacado 10.000 fotos con todos los turistas que han pasado Está por amarrado, una además. foto. Son 2-10. Yo en un momento lo hice y hoy Yo día me también, y arrepiento me arrepiento. profundamente de haberlo hecho. Yo también me Y arrepiento. jamás lo volvería a hacer porque efectivamente yo después con el tiempo asumí que yo fui parte de la esclavitud de Sí, esos po. animales. Y me parece que eso es heavy. Y tampoco se habla de eso. Por Tampoco eso- se habla de ese claro. tipo de entretención. Y acá, solo para finalizar, se quedamos a otro punto. No es todo 100% culpa de los turistas, sin duda. Pero también de los empresarios que están explotando esas zonas, como bien decía Lama, en pro de entregar estabilidad económica a la gente. Ninguna estabilidad. No, Porque las condiciones de trabajo, si tú hablas un ratito, 5 minutos con algún trabajador de estos grandes resorts, de estos grandes sectores turísticos privados, como decía Monty, que dicen, no puedes usar este bloqueador y qué sé yo, y se ven muy correctos ellos, pero pregúntale al trabajador cómo vive. Con 5 minutos te das cuenta que los tratan pésimo. Qué Que tremendo. las bondades del trabajo ellos no las sienten, ellos están siendo explotados. Y ahí justamente todos, de alguna u otra forma, El somos turista parte puede cambiar eso. de ese círculo de explotación. El turista puede cambiar eso. Oye, continuando Nosotros. con esto, justamente tenemos la siguiente imagen. Mira por favor esto. A ver. Mira. Y nos fuimos a la India. Esto es la Fíjense en la Tierra cómo se empieza a ¿Qué pasó elevar. acá? Salfate, nosotros hemos visto de la Tierra de alguna forma socavones que se arman vulgarmente hoyos en la Tierra. Mira, No, te pasaste. la Tierra acá en la India ¿Se se levantó? empezó a elevar poco a poco en un fenómeno que fue grabado justamente. No tenemos mucha claridad de la fecha exacta, pero sí es un hombre que graba este video y que lo sube de inmediato a su Facebook, a sus redes sociales, y eso se empieza a viralizar. De hecho, ahora último se viralizó de manera Sí, exponencial. fíjate que los expertos dicen que en una primera instancia se le puede echar la culpa al exceso de gas metano que hay en el subsuelo. A ver, para que se entienda, el gas metano que en algunos países lo ocupan como una fuente de energía muy propicia, ¿cierto? Como nosotros usamos el gas licuado. Comienzan a hacer verdaderas bolsas de presión al interior de la Tierra y terminan levantando de una manera impresionante. Porque la fuerza va. A ver, en otras condiciones eso explota. Sí. ¿Ok? Y en este caso, bueno, estamos asistiendo frente al casi milagroso espectáculo de cómo la Tierra se levanta y termina generando un verdadero dique en cuestión Mira eso. de segundos. Ahora, aquí viene la pregunta una vez más. ¿Estamos frente a un hecho natural o cuánto nosotros como raza hemos aumentado el exceso de gases, entre ellos el metano, a partir de la descomposición de cuerpo, etcétera, etcétera, y que la Tierra no es capaz de contenerlo y por lo tanto lo devuelve? Claro. O sea, esto es un furúnculo que lo regresa, por así Claro, esto decirlo. es una vía de escape en el fondo, la necesidad de que el gas salga a la superficie. Es peligroso. Yo creo que en una carretera hubiese explotado. La Tierra logra abrirse, inflarse y generar algunos espacios de ventilación. Claro. ¿Sabéis qué? Es raro lo de la India, porque ¿te acordáis que hace algunos programas pueden ser como 10, ojo, o 15, hablamos de este estacionamiento que se lo tragó la Tierra? Sí. Eso también fue en India. En un hospital. Entonces, a ver, algo está provocando que si en algún lugar de la Tierra necesito que salga el gas, en otro lado quedó un vacío. Y eso va a provocar un socavón. Y los socavones, que tienden a ser bastante perfectos, no los vemos solamente en la India, los hemos visto en distintos lugares del mundo. También tiene que ver con el, ¿cómo se llama? Fracking, El fracking, sí. que es esta explotación de la Tierra. Que es la Entonces, extracción de petróleo a través de la ruptura, los sistemas de rocas, digamos, que sostienen en todo esto. entonces, claro, acá me parece que hay, insisto, estos son temas a analizar y a tratar de verlos con cierto nivel de proyección. Porque esto es un video viral donde no ocurre nada. En otras circunstancias podría ser algo bastante más grave. Sí, claro. Y generalmente ahí es donde entramos todos en modo
¿cómo decirlo?, ayuda, y estamos pendientes de la tragedia, si cayó un edificio, cualquier cosa, pero cuando eso se acaba, y se acaba la ayuda, y se tiene como una conclusión respecto a lo que ocurrió, solamente la destrucción, nadie te dice, bueno, esto pasó por esto y podría volver a pasar. Y creo que es ahí donde estamos cometiendo un error. Es en ese espacio donde nos estamos entendiendo que todos estos alertas están tratando de vaticinar un evento que puede ser mayor. Ahora, el gas metano, Monty, es una de las teorías que no está 100% confirmada. De hecho, en algún principio se hablaba de movimiento de las placas tectónicas, que se descartó, porque claro, era difícil. Tiene que fuera un temblor repartido por medio. Y en un sector además tan específico, tan pequeño, son distintas teorías. Pero tú llegaste a otra, de hecho, a otra investigación que habían hecho de qué podría estar ocasionando esto. Ayer estuve leyendo harto con respecto a este tema porque es muy impactante. O sea, yo creo que cualquier persona que haya estado ahí, lo primero que hace es grabarlo y asombrarse de un fenómeno natural de esa manera que solamente se podía ver en las películas. Hay una información que se dio a conocer que la entregan los científicos del Instituto de Suelos de la India, en donde ellos le atribuyen la responsabilidad a las malas prácticas de agricultura del dueño de ese sector, porque ese sector se entiende que es como un campo de cultivos. Entonces ellos decían que esta persona... De un dueño en particular. Exacto, que esta persona, el propietario, cavó tan profundo el suelo y que a ese suelo le puso cenizas de la cáscara de arroz y también arena, y después de eso cultivó arroz. Entonces, cuando vino este periodo de lluvias que estamos viendo, el agua logró llegar hasta donde estaba toda esa capa, como, no sé, me imagino que lo hizo como para fertilizar el terreno. Desconozco, pero creo que esa podría ser una explicación. Y finalmente la presión del agua llegó hasta donde estaba toda esa siembra, hizo que el terreno se levantara. Esa es como la explicación un poco científica que entrega este instituto, como yo les decía. Pero finalmente yo creo que se le puede atribuir a varios factores. Cuando uno ve un desastre con este nivel, puede ser todas las anteriores, una mezcla de todo un poquito, y quizás no solamente algo que se haya dado en ese sector, sino que puede venir de otras partes, como tú decías, Lama. Cuando se genera un problema en la localidad A, la Tierra siempre trata de buscar un equilibrio y por algún lugar eso va a repercutir en una zona B. Porque la Tierra es mucho más inteligente, el planeta siempre se está regenerando. Si acá se levantó, en otro lado se va a hundir. El planeta siempre está queriendo sobrevivir de alguna manera. Entonces, eso es lo que nosotros no logramos entender. Nosotros no podemos controlar del todo lo que ocurra en relación a la reacción que tenga el planeta, sino más bien la tarea de nosotros es prevenir. Pero date cuenta una cosa, este video es, yo no sabía ese dato, por una persona. Imagínate si esa es una conducta que tienen un montón de agricultores. Claro. O sea, cáchate la consecuencia de lo que hizo uno. Me parece que ahí es donde hay las cosas que hay que ver. A mí que siempre he pensado que el tema de la agricultura, no solamente en India, en Chile, en todos lados, está como un poco a la deriva. Es como que nadie se quiere hacer cargo, ni de las contaminaciones de las aguas, ni la pérdida de los minerales que tienen algunas tierras donde terminan teniendo, cáchate qué raro, vida útil para poder realizar, para usarse para plantaciones. Los monocultivos, o sea, el terror que genera eso. Exacto. O sea, de hecho, solo ese puro tema, decir, bueno, no sé cómo se nos lo han parado así, pero de golpe. Porque o sea, es una industria que genera lucas. Eso es feroz. Eso es tremendo. Oye, seguimos en India justamente, pero nos trasladamos porque lamentablemente lo mostrábamos antes del corte, deslizamientos de tierra han dejado ya a 9 muertos. Este video, Salfate, es realmente impactante. Más de 160 muertos y decenas de personas permanecen atrapadas justamente en deslizamientos de tierra. Con este hecho en particular fueron 9 las personas fallecidas, pero ya en su total se suman más de 160. Como un bombardeo, Imagínate el puente que está ahí, que queda finalmente completamente pasado a llevar destruido. Estamos hablando de un número bastante importante, muy grande con respecto a este deslizamiento de rocas, que aquí relativamente a medida que vaya cambiando el clima, que hoy día no es tan tema para nosotros. Cuando uno viaja por ciertas carreteras y vemos como estas mallas de metal, que en Argentina son más propias. Mira, logró. Exacto, claro, al final derribó el puente. Sí, lo derribó. Exactamente. Lo destruyó. Y esto generó, digamos, la gran cantidad de personas fallecidas que recién relatábamos. ¿Saben qué? Así como nosotros hoy estamos para ver qué nos va a pasar con el COVID, vemos el futuro con lo que pasa en el resto del mundo, hacia el lado este, Europa, Asia y todo lo demás. Cuando nosotros vemos en términos de material de cambio climático,
yo creo que esto para nosotros sigue siendo aún una advertencia. Es una advertencia, significa que podemos hacer algo todavía, espero. Si es que no es así, lo que estamos viendo es Chile 2030. Pero Salfate, tú lo decías hace un rato y lo conversamos la otra vez que hicimos un capítulo de cambio, caos climático también. Hay países que efectivamente están haciendo cosas, están generando cambios. Están logrando CO2. reducir las cantidades de emisiones de CO2, emisiones de CO2, muchas gracias, Monty, sobre todo en Europa, al nivel que ellos querían y mucho más rápido. Pero eso nos damos cuenta que no es suficiente. No. Y nos damos cuenta que parece que los países que no estamos haciendo nada, porque Chile es uno de los países que menos hace, si es que hacemos algo, efectivamente nos estamos jodiendo también a los que hacen cosas. Entonces esto de dividir el planeta por fronteras, de decir nosotros tenemos que hacer algo para cuidar nuestro país, creo que ya no corre. Tenemos que actuar todos en masa. Y vuelvo a lo que conversábamos antes, como todos tomados de la mano, cosa que yo dudo. Creo que jamás va a pasar mientras existan empresarios que efectivamente tengan lucas involucradas y le importen 3 hectáreas de choclo, básicamente, lo que pasa con la vida, con el ecosistema, qué es lo que va a pasar con nuevas generaciones, porque nosotros hoy día nos espantamos de Tulum que estábamos viendo, nos espantamos de ese paraíso. Probablemente si seguimos así, 2, 3 generaciones más, jamás van a conocer ese paraíso, más que sea por fotos o libros de historia. Por eso tenemos que cambiar nuestra forma de vida, porque... Mira, lo que pasa es que todos somos cómplices de esto. Sin duda. A menos que hiciéramos una lista, es decir, ya, a ver, yo fui al supermercado y compré todas estas cosas. Si yo hiciera un estudio real de cuántas de las cosas que compré hay detrás ciertas formas de producir el producto que generan estos paisajes, al final me daría cuenta que la oferta que tengo a mi disposición es tan poca, que en realidad tendría que elegir y tendría que ganar demasiada plata, digamos, para comer bien y sano y en correlación con el ecosistema. Entonces la única manera es que los grandes nos ayuden a nosotros poder ayudar. O sea, finalmente que haya indemnizaciones. O sea, yo siempre lo he dicho, qué ganas de comprarme un auto eléctrico acá, pero no puedo porque son muy caros. Es un sueño. Yo tengo un auto que está pensado para mi familia. Yo he pensado decir, oye, ocupemos el metro y todo lo demás que tengo uno al lado. Ocupemos un auto eléctrico chiquitito, pero un auto eléctrico con cueva acá en 2 vale el doble que el auto que tengo ahora. Eso no puedo. Entonces, ¿dónde está la ayuda? Así que ahí es donde irá a estar la inversión del futuro. A eso voy. Mientras a los privados no les interese generar eso, mientras no existan justamente medidas estatales para ayudar, para tener más vida básicamente, si acá de repente uno dice medio talla, medio nos vamos a morir, sí, sé que lo único que tenemos seguro en esta vida es que vamos a fallecer todos, pero parece que vamos a matar al planeta antes. Hay unas imágenes que son impactantes, que tú puedes decir, mira qué lindo, pero no es lindo, póngale play. Esa laguna argentina, en Argentina, está teñida de rosado. Muchas personas dirán, qué bonito, Monty, la foto perfecta. ¿Cuántos likes me puede dar esa foto en esa laguna? Bueno, ¿está photoshopeada? No está photoshopeada. Lamentablemente es así. Y digo lamentable, Lama, porque esto no es un efecto natural. No está teñida naturalmente producto de las plantas que viven en esa laguna, no. Esto es por culpa, nuevamente, de nosotros. Salfate nos cuenta todo después de la pausa. Ya estamos de regreso esta noche en Así Somos. Seguimos hablando todos los fenómenos que tienen que ver con el cambio climático, y una imagen impactante que nos llega desde la Patagonia Argentina es esta laguna teñida completamente de color rosado. Esto está ubicado en la ciudad patagónica de Trelew, a más de 1.300 kilómetros al sur de Buenos Aires, y la verdad es que llamó mucho la atención porque, a ver, si nosotros pensamos en un lago rosa, quizás no es algo excepcional. De hecho, existen varios en el mundo, como por ejemplo en Canadá, y por lo general esta pigmentación se debe a la presencia de, no sé, algas, bacterias, pequeños microorganismos que uno puede, atribuirle a un fenómeno natural. Y ahí es bonito. Pero lamentablemente en esta ocasión hubo mano del hombre involucrada, malas prácticas que finalmente desembocaron en este problema, que también ha llevado a encender las alarmas a todo un pueblo que vive alrededor, porque claramente se les va a ver afectado su estilo de vida. En la cercanía de lo que usted está viendo existe una piscifactoría. O sea, entiéndase que es un lugar donde se crían peces de cierto
de cierto tipo para el consumo, para sacarle distintos productos como omega 3, etcétera, Como los salmones en el sur de Chile. como los salmones en el sur de Chile frente a varias de las costas que nos entrega la tremenda Isla Grande de Chiloé. ¿Qué es lo que pasa? Cualquier fábrica genera residuos. Sí. Y estos residuos, fíjate que yo hasta el día de hoy no logro comprender por qué esto no debiera permitirse. Me refiero, está el daño, está la fuente del daño, está el responsable, y esto se sucede sin que haya una dirección y un decreto que pare esto en seco. Porque claramente está identificado cuál es la empresa que ha tenido una cantidad que hasta donde se pierde la vista de tener con desechos todo esto es tremenda cantidad de agua. Y la verdad es que aquí, yo no sé si las leyes en algún momento, así como existe la ley Cholito, todo, alguna especie de como magnicidio de fauna marina, porque ¿quién paga por esto? Porque solamente entra en un área de contaminación y se hace una especie de sopeso ya, pero mira todo, como decían, el trabajo que entregamos, los productos que nuestro país se beneficia de la exportación. Aquí acaban de asesinar una cantidad de criaturas, sí, pero en masa. Esto es como tirar una bomba atómica a una ciudad urbanizada. Es lo mismo. Y sin embargo, ¿esto cuándo termina? Nunca. Porque hay todo un andamiaje que parece proteger, un grupo de abogados que parecen sacarse el pillo de estas cosas. Eso es destrucción masiva. Y esto es súper evitable. A ver, esto... Mientras existan las coimas a los políticos, sí, no va a ser evitable. Esto simplemente sucede porque el tipo no quiere gastar de la gran cantidad de plata que ella gana para poder, de cierta manera, hacer los reciclajes respectivos. Todo esto tiene solución, si eso voy. O sea, tienes que comprar máquinas que vayan filtrando, pero no lo hacen. Esto es en la Patagonia. Y aquí es cuando uno dice, Argentina, sí, Chile también, está todo pegado acá. Sí. Y esto debe ser un lugar protegido. Ojo, es un lugar protegido. Agua no sobra. Sí, se dijo y aquí están las fuentes principales de reserva. Se dijo que el causante habría sido el sulfito de sodio, que es un conservante antibacteriano que es utilizado para preservar los langostinos para su posterior exportación. Pero aquí uno de inmediato se pregunta, chiquillos, ¿no debería ser la Patagonia un lugar ultra, hiper protegido? Además que los vecinos de ese sector venían denunciando hace bastante tiempo que existían malos olores, por ejemplo, y por supuesto que a ellos les preocupa la contaminación del agua, que esa agua es la que finalmente después también terminan utilizando en su día a día. Esto es igual que a menor escala cuando alguien va en su auto, consume algo y bota el papel por la ventana. Es como, no lo estoy viendo, no existe. Y me parece que hay un concepto que está errado. Esto no va, yo creo que esto no se va a regular, Salfate, hasta que, lo voy a inventar, mueran un grupo de personas por consumir esa agua y muera alguien más o menos importante. Porque si mueren los lugareños que viven por ahí, que reclaman por los olores, como decían, no va a quedar en nada. Ellos no tienen la capacidad, ni el poder, ni la fuerza para imponerse a una multinacional o una empresa muy grande. Y la empresa muy grande tiene a su favor a la alcaldía o a quien sea el ente regulador que está a cargo de esa zona, o a la gobernaduría, al gobernador, qué sé yo. No sé. Ahora, que hayan zonas de sacrificio en la Patagonia, a mí me parece es que en ningún lado tendría que ser. Nosotros hablamos de que a veces estas cosas uno se dispara en el pie, pero esto es un balazo en la cabeza. Claro, lo que pasa es que yo creo que tenía una confusión. Esto no es que la Patagonia sea una zona de sacrificio. Yo creo que estos buenos la transformaron a la mala en una zona de sacrificio. No es que alguien haya dicho, pues, ya, yo les voy a firmar el decreto para que vayan y voten toda la Patagonia. Además, el rosado me encanta como color. No, yo creo que tiene que ver realmente con, oye, ¿a dónde lo votamos? Anda a votarlo allá arriba, por la Patagonia, si tú alcanzas a dar cuenta. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. ¿Quién va a ver? Ahí es donde el diablo perdió el poncho. Entonces, me parece que es ahí donde están los problemas éticos empresariales respecto a mucha industria. Voy a defender el tema de los salmones. Si no estoy equivocado, también hay criaderos, no sé si esa es la palabra, ¿sí?, de esta bandada de peces, Mike, que se encuentra, por ejemplo, en las costas de, para que Mike entienda, se encuentra en las costas de La Serena, y el hermano de mi madre, que es científico y muy metido en este tema, decía que ahí se están haciendo las cosas bien, hasta hace algunos años atrás. No sé cómo será actualmente. Entonces, claro, hacer las cosas bien tiene un costo, y hay que entender que el que está a cargo de eso va a tener que correr con ese costo, y el ente regulador, que tiene que ser el Estado, tiene que estar encima para que eso se cumpla, en lugar de que el tipo que va
a fiscalizar eso, se llene los bolsillos de plata y saca el hueón y mire para el lado todo el tiempo. Ya, pues, pero es que yo solo Eso se cambiaría paga. la palabra problemas éticos, porque estos no son problemas éticos, estos son problemas delictuales. Acá efectivamente están delinquiendo. Sí, Mike, tienes Acá razón. efectivamente esto no es un tema de ética, esto no se va a solucionar como están acostumbrados los Sí, señor. políticos en nuestro país y en el mundo con clases de ética. Acá básicamente se soluciona cuando alguien efectivamente Extinción masiva. se vaya de la lógica y deje de recibir las coimas y deje de recibir los pagos por debajo de la mesa efectivamente para pasar estas situaciones. Porque esto tú lo decís, está destruyendo. Es como un poco cuando hablábamos de los peces que se están drogando en el mar. La gente dice, ya yo me drogo, da lo mismo, qué sé yo. Lo que entra a tu cuerpo sale de tu cuerpo en algún momento. No te estás haciendo solo daño tú, le estás haciendo daño de alguna forma al ecosistema también. Y algunos hacen daño después en muchos años, Alfate, porque hay que decir, hay muchos legados que dejó Pablo Escobar en la tierra, hay varios, por lo menos seres, qué sé yo, varias historias míticas, Sí, po. pero dejó Hágale, un pues. legado que hoy día se transformó en una destrucción, y estamos hablando de los míticos hipopótamos de Pablo Escobar. Partieron siendo 4 que él, Cuatro. lo estamos viendo de hecho, que él importó ilegalmente en los años 80. ¿Ilegal, Alfate. Pablo? Ilegalmente, Pablo, incluso, me lo Tenía un creas. zoológico. Fueron 4 para su zoológico, ¿cierto? Sí. Fueron 4, pero hoy día, Salfate, es verdad que ya vamos más o menos en 120. En 120. A ver, no sé si la gente lo sabe, nunca está de más repetirlo. Viven de forma silvestre, porque cuando se hizo la redada, alguien le abrió la jaula a los hipopótamos para que Y arrancaran. chao. Ellos, que son muy astutos, se fueron a la alta montaña y se dieron cuenta que estaban en un país donde no tenían depredadores. Ya con suerte los tienen en África, que los cocodrilos se tienen que poner así, pero de acuerdo con los leones, para poder matar un hipopótamo. El hipopótamo, acuérdense que en África es el animal más feroz que hay. O sea, con una dentellada aniquila a un cocodrilo, a un león, y es el animal que más seres humanos mata en ese continente porque es súper territorial. Hipopótamo, que significa, ¿cierto?, como caballito de agua, que sea muy simpático. Siendo chico, Pablo Escobar vio alguna vez un hipopótamo en su estado de modesta, de tremenda pobreza en la cual nació. Muy Y- minimalista. y lo consideró que era bonito el animal, le llamó la atención, lo encontró simpático, y cuando llegó a tener los recursos que todos conocemos, él dijo, compadre, que no se habla más, quiero 4 hipopótamos entre los ñandú, dromedario, cuántas cosas mandó a pedir. Como un Dinosaurio. Se hizo un zoológico, derecho. Eran 3 hembras y un macho de esos 4. Exactamente. Así que ahí trajo un pachá, así trajo 3 hembras, y de repente, redada. Desaparece de la faz de la tierra Pablo Escobar, le toman todas sus posesiones y alguien abre la jaula y estos arrancan. Esos 4, en todos estos años, hoy día van en 120. Imagínense. 120. Sí, no se tiene con claridad cuántas personas han pagado con su vida haberse cruzado con estos animales que se saben que son los dueños de este territorio. Atención, ¿qué va a hacer el gobierno colombiano con estos 120 hipopótamos que andan sueltos y que tienen desatado el terror y la preocupación de los lugareños? La solución fue una sola. Usted no lo va a poder creer y seguramente, al igual que nosotros, se va a indignar. Se lo contamos a la vuelta de esta breve pausa comercial. Seguimos junto a ustedes, ya vamos a seguir hablando de los hipopótamos de Pablo Escobar, sí, así es. Pero antes, atención, más clásicos de mochilas. El accesorio del invierno. Dale vida a tu tenida con estas estilosas mochilas que encuentras, por supuesto, que en nuestra tienda .lared.cl. Un gran aplauso. Y ahora sí retomamos este tema súper interesante, pero también tiene ahí una cuota de gravedad, porque recordemos que Pablo Escobar en su hacienda de Nápoles, en Medellín, tenía un verdadero zoológico exótico con elefantes, con jirafas, con cebras, con flamenco y también con hipopótamos. Como tú bien decías, Alfate, actualmente son 120, pero se dice que podrían llegar a ser 200 de aquí a finales de década, y que representa también un problema medioambiental que no es menor para el gobierno de Colombia. La científica Castelblanco dice, a ver, estos hipopótamos, que el menor que se ha logrado detectar pesa ya 5 toneladas, uno de los 120, dice ella, esto es una bomba de tiempo ecológico. Los agricultores que viven, obviamente ya se les ha advertido, y no es como que uno lo espanta así gritándole, tirándole los perros, No le porque pone un si te van espantapájaro. encima, o sea, va a pérdida absoluta, porque son criaturas tremendamente fuertes e indestructibles en la pelea, digamos, de uno a uno.
La conclusión que llegó el gobierno es que esto se le fue de las manos. No tienen nada que hacer. Y fíjense que, como muchas otras tantas veces, la solución en estos momentos para el gobierno colombiano es simplemente cercarlos, comenzar a generar una especie de redado, y una vez que están ahí, no tienen los medios ni para devolverlos ni para separarlos, para generarlos como animales de cautiverio para un zoológico, y quieren exterminarlos a todos. Que puede ser con gas, con cazadores o alguna otra medida no menos violenta, pero que la conclusión a la que llegaron es que los tienen que exterminar, los tienen que asesinar de la forma más rápida posible. Oye, es bien tremendo escuchar que cuando la única solución es matarlos, pero también hay otras especies. Ahí estamos viendo un patio de alguna casa, ¿cierto? También hay otras especies nativas que están viéndose en peligro justamente por todos estos hipopótamos que están sueltos, como el manatí, también está en peligro. Hay un peligro, ya lo decía Salfate, con el tema de... Sí, pues ya está en peligro de extinción. Peligros de desplazamientos, peligros con la agricultura. Entonces, claro, son varios en contra, varios que se están generando. Hay muchas personas que han perdido su trabajo porque, como decía Salfate, no es llegar y espantarlo, no es poner un espantahipopótamos ahí en la granja para poder salvar el trabajo de meses y de años de una familia. Entonces, suena crudo, pero decían los expertos en Colombia, Lama, que en el fondo es la única solución a la que ellos pueden llegar a vivir. Es la solución que han ocupado siempre desde que la tierra gira. Acá también, los jabalíes en el sur, los conejos. Perdóname, acabo de poner un ejemplo más crudo. La cantidad de perritos quiltros que desaparecen de repente en el centro de Santiago alrededor de la Moneda. Bueno, el ruso, un famoso perro que vivió durante muchos años. No, eso fue brutal. Toda la gente. Ahí sí se par de años fue una... No, esa fue la cagada. Esa es porque la palabra acá no es, oye, son los hipopótamos de Pablo Escobar. No, la palabra es plaga. Entonces, cuando te hablan de plaga, es como, sí, plaga. Pero en rigor no se puede hablar de plaga en este Exactamente. caso. Mira, esto es como, ¿te acordás cuando vimos en China los elefantes que estaban perdidos? Sí. Te hago una pregunta, ¿los sacrificaron a todos? No creo. No. Vamos a averiguar. No, hay respeto. Tarea para la casa, Mike. Tarea para la casa, lo vamos a monitorear, chiquillos. Ya estamos hora de la madrugada para ir a acostarse. Nosotros nos encontramos mañana. Acuérdense que mañana viernes es más tempranito. Eso. 11, 11:10, 11:15, 11:20, 11:30. 11:25. Por ahí nos vemos, ¿ya? 50, 55. Antes de la medianoche. Mucho antes de la medianoche. Descansen. Buenos sueños. Nos vemos. Chao, Lama. Chao.